Hola, continuamos con otra presentación en el día de hoy y en esta oportunidad vamos a mirar los escritos de Elena G. de White relacionados con el Espíritu Santo y con Cristo mismo. Como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos visto que el Espíritu Santo no es tan solo un sentir, una forma de ser, un pensar, es también el carácter de Dios. Es también el carácter de Dios y también es la presencia de Dios, el poder de Dios. Y no solo eso, sino que también es el hálito o el aliento de vida de Dios. Y vimos que también el Espíritu había sido presentado como siendo Dios mismo. Y lo que vamos a ver en el video de hoy son citas en las cuales se identifica al Espíritu Santo con estas características, pero vinculadas directamente a Cristo Jesús. Es más, vamos a ver citas en las cuales ella identifica al Espíritu Santo como siendo Cristo mismo. Y son tantas las citas, a medida que uno lee los escritos de ella, son tantas, pero tantas las citas que uno no puede dejar de maravillarse y notarse la centralidad que este tema tenía en sus escritos. Y no vamos a compartir todos porque nos llevarían muchos videos, pero sí nos tomaremos un par de videos para analizar esta vinculación que ella hace para después, hacia la finalización de esta serie, tratar de sacar algunas conclusiones respecto de qué es lo que ella creía. Vamos entonces a leer la primera cita que se encuentra en Alza tus ojos, página 17. Dice así: aquellos cuyos corazones mora Jesús por la fe han recibido realmente el Espíritu Santo. Cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador personal ciertamente recibe también el Espíritu Santo a fin de ser su consejero, su santificador, su guía y su testigo. Cuanto más estrechamente camine el creyente con Dios, más claro será su testimonio y como resultado seguro será más poderosa la influencia de su testimonio del amor del Salvador sobre otros y más evidencia dará de que valora la palabra de Dios. Esta es su comida, lo que satisface su alma sedienta. Valora el privilegio de conocer la voluntad de Dios en su palabra. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Dice que aquellos en cuyos corazones mora Jesús por la fe han recibido realmente el Espíritu Santo. Cuando se recibe a Jesús como su Salvador personal, también se recibe el Espíritu Santo. Veamos lo que dice la siguiente cita que se encuentra en el Manuscript Releases, tomo 14, página 71, escrito en el año 1894. Dice así: quisiera impresionarlos con esta realidad. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad poseen el Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza acoge también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo. Vemos aquí los mismos conceptos, ¿no es cierto? Tener a Cristo en la fe es poseer en verdad al Espíritu Santo. Al recibir a Jesús, al aceptar a Jesús, también se acepta, se recibe al Espíritu Santo. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Recibiréis Poder, página 320, que dice así: Dios bendecirá a los que así se preparan para el servicio. Comprenderán qué significa tener la certeza del Espíritu, porque habrán recibido a Cristo por fe. La religión de Cristo es más que el perdón de pecado. Significa que éste es removido y que el vacío lo llena con el Espíritu, que la mente es divinamente iluminada, que el corazón se vacía del yo y es llenada con la presencia de Cristo. Cuando la feligresía realice esta obra, la Iglesia será viva y activa. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Recibir a Cristo por la fe significa o nos llevará a comprender qué es lo que significa tener la certeza del Espíritu. Y ella después explica un poco más en detalle qué es esto. Cuando el yo es vaciado, lo llena el Espíritu y ella equivale la presencia del Espíritu con la presencia de Cristo. Fíjense que dice que el vacío lo llena con el Espíritu, la mente es divinamente iluminada, que el corazón se vacía del yo y es llenado con la presencia de Cristo. Así vemos que recibir el Espíritu es recibir la presencia de Cristo, de acuerdo a esta cita.
Leamos la siguiente cita que se encuentra en Messenger del 26 de abril de 1893. Dice así: creyendo en Jesús como su Salvador personal, aceptando su justicia por la fe, el pecador viene a ser participante de la naturaleza divina y escapa de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es a través de la morada del Espíritu Santo que el cristiano es capacitado para resistir la tentación y obrar justicia. Sin la naturaleza divina, sin la influencia del Espíritu de Dios, el hombre no puede lograr su propia salvación, porque Dios debe obrar en él tanto el querer como el hacer, su buena voluntad. Cristo ha dicho: sin mí nada podéis hacer. La raza caída podía ser restaurada únicamente a través de los méritos de aquel que era igual a Dios. A pesar de ser tan altamente exaltado, Cristo consintió en tomar sobre sí la naturaleza humana a fin de poder trabajar en favor del hombre y reconciliar con Dios a su desobediente súbdito. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Que recibir el Espíritu Santo es recibir la naturaleza divina. El Espíritu Santo es la naturaleza divina. Y no podemos dejar de recordar las citas que leímos en la presentación anterior. Los dos grupos de citas. El primero, en el cual se decía que la naturaleza de Dios es un misterio, y después que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Aquí vemos que el Espíritu Santo es la naturaleza divina. Y sin esa naturaleza divina, sin la influencia del Espíritu de Dios, al hombre le es imposible la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que debe obrar en él, el querer como el hacer. Y ahí conecta con Cristo. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Es únicamente a través de Cristo que el hombre puede ser salvo, que Dios obra en él, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 452, de 1870. Dice: si los ministros de Cristo imitan este ejemplo, serán imbuidos de su espíritu y los ángeles ministrarán a su favor. Vemos que buscando imitar a Cristo, recibimos de su espíritu. En la Review and Herald del 17 de agosto de 1869, ella escribió lo siguiente: queremos escuchar gritos de victoria de aquellos que han sido vencidos. Queremos que el dulce espíritu de Cristo venga libremente a nuestro medio. Queremos las aguas de la salvación fluyendo aquí. Notamos en esta cita que Ellen G. White está apelando, está diciendo que quiere el espíritu de Cristo libre en el medio de la congregación, en el medio de la hermandad. E inmediatamente ella aclara que son las aguas de la salvación, ¿no es cierto? Las aguas que fluyen, el Espíritu de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 725, escrito en 1890. Dice así: estas palabras solo pudieron brotar de los labios de una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. La piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra, sazonada de gracia y henchida de bondad y de paz, derramaba una influencia celestial. Impulsos mejores se apoderaron de David y tembló al pensar en lo que pudiera haber resultado de su propósito temerario. Aquí vemos cómo la escritora nos dice que en las palabras que Abigail le dirigió a David para calmarlo, se hacía evidente en su palabra, en su semblante, en sus acciones, que el Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. El Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo, moraba en su alma. Y noten ustedes lo que hemos visto hasta aquí en estas citas. Hemos visto de que recibir a Jesús es recibir al Espíritu Santo, o en realidad dice que cuando recibimos a Jesús como Salvador personal también recibimos el Espíritu Santo. También vimos que recibir el Espíritu Santo es recibir la naturaleza divina. La naturaleza divina es la morada del Espíritu Santo en el ser humano, y es en realidad Dios haciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, y específicamente, como mencionaba la cita, Cristo haciendo la obra de salvación en el ser humano. Y vimos que es el Espíritu de Cristo el que es identificado como el Espíritu que mora en el ser humano
en estos escritos que hemos visto de ella, en estos pocos escritos. Habiendo resumido esos puntos principales que notamos en las citas anteriores, leamos la siguiente cita que se encuentra en el Manuscript Releases, volumen 14, página 23 del año 1895. Dice así: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Y es aquí en esta cita donde tenemos una definición más detallada de lo que ella entendía respecto del Espíritu Santo. Primero ella introduce diciendo que Cristo estaba estorbado por la humanidad y no podía estar en todo lugar personalmente. Entonces convenía de que Él se vaya para que enviase al Espíritu Santo como su sucesor a la tierra. Y ahora ella define, dice, el Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Qué es lo que notamos? De que el Espíritu Santo es Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Es Cristo mismo, despojado ahora de la personalidad humana. Es decir, el Espíritu Santo es la personalidad divina de Cristo. En Cristo se encuentran dos personalidades, una personalidad humana, una personalidad divina. La cita nos está diciendo de que el Espíritu Santo es Cristo mismo sin su personalidad humana, es decir, es la personalidad divina, y es independiente de ella, es decir, no está sujeta a la fisicalidad de la humanidad, no está sujeta o estorbada por la humanidad. Y ella sigue diciendo que Él se representaría a sí mismo, es decir, Él envía como representante a sí mismo, Él se envía a sí mismo como representante, pero a quien Él envía es el Espíritu Santo, es la personalidad divina, ¿no? Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente, es decir, el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo, es el mismo, en su personalidad divina, es independiente de la humanidad de Cristo, porque puede ser omnipresente, porque puede estar presente en todos los corazones, llamando a todos los corazones. Así vemos entonces de que el Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo y que Cristo es omnipresente por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Y es así como en esta cita ella vincula y relaciona directamente el Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo. Y no solamente eso, sino de que ella hace la aseveración de que el Espíritu Santo es la divinidad de Cristo. El Espíritu Santo es Cristo mismo, Él mismo despojado de su personalidad humana, es decir, es su personalidad divina, es la omnipresencia de Cristo. La omnipresencia siendo un atributo propio de la divinidad. Y leamos ahora a continuación otra cita donde el mismo concepto está, quizás un poco desde otro ángulo, y esta se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 623-624, que fue escrito en 1898 y en la Review and Herald del 19 de noviembre de 1908. Lo interesante es que en 1908 ella aún sostenía la postura que vamos a leer a continuación. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a los tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: Yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, y ella es como que tiene que hacer una aclaración ahí. Dice, es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Nuevamente hace el comentario de que Cristo no era omnipresente en su humanidad. Su humanidad le estorbaba para poder estar en todo lugar. Entonces convenía de que Él ascienda al Padre y envíe al Espíritu como su sucesor. Así el Espíritu Santo es el representante de Cristo, el sucesor de Cristo. Y es por medio del Espíritu que el Salvador sería accesible a todos y estaría aún más cerca a ellos que si no hubiese subido al cielo. Enviando el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Y ella ahí cita a Juan 14, que dice que el que me ama será amado de mi Padre y de que Cristo se iba a manifestar a él. En la conexión del contexto es por medio del Espíritu, ¿no es cierto? Por medio del representante del sucesor de Cristo. Y dice que los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Y un poquito más adelante dice que Él los consuela con su propia presencia. Cristo está al lado de ellos. Vemos así como, sin ser tan explícita quizás como en las otras citas, pero vemos que el consuelo que Cristo les da a sus discípulos es de que iba a enviar a un representante, a un sucesor en la tierra, que es el Espíritu Santo, que está despojado de la personalidad humana, pero por medio del cual el Salvador es accesible a todos. Es su propia presencia, es su propia presencia que le da consuelo a sus discípulos. Así es como Cristo está al lado de ellos. Por eso es el consolador, ¿no? Y leamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 138 del año 1897, que dice así: La gracia de Cristo iba a ser dada a los discípulos para prepararlos para su obra, porque en sus reuniones habría toda clase de hombres y si ellos mismos habrían de recibir gracia de Cristo, podría dar gracia por gracia. El poder del Espíritu Santo atendería las apelaciones hechas. Al darles a sus discípulos su comisión, Cristo no les dijo que serían dejados solos. Les aseguró que Él siempre estaría cerca de ellos. Les habló de su omnipresencia de una manera especial. Id a todas las naciones, les dijo, id a los lugares más alejados del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Obrad en fe y confianza, porque nunca vendrá el momento en el cual me olvidaré de vosotros. La seguridad de la permanencia de su presencia fue el legado más rico que Cristo podría haberle dado a sus discípulos. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Que los discípulos iban a hacer apelaciones a los seres humanos a los que los estaban escuchando y de que el poder del Espíritu Santo iba a atender esas apelaciones. Y vemos que al darles Cristo su comisión, Cristo les dijo que no los iba a dejar solos. Les aseguró que Él siempre estaría cerca de ellos. Les habló de su omnipresencia de una manera especial. Él les aseguró de que su presencia iba a estar allí con ellos. Y les fue dada la seguridad de la permanencia de su presencia. Así vemos cómo ella conecta la recepción del Espíritu Santo, la gracia de Cristo, con la omnipresencia de Cristo, con su omnipresencia, con la presencia de Cristo
en el corazón de sus discípulos y en sus palabras que iban a ser recibidas por sus oyentes. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el Manuscript Releases, volumen 4, página 332, del año 1896. Dice: la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Acá tenemos otra definición que es interesante. Ella dice que la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma del creyente, ¿no? Veamos la ampliación un poco de este concepto en la Review and Herald del 13 de junio de 1899. Ella dice así: el Espíritu Santo es el hálito de vida en el alma. El hálito de Cristo sobre sus discípulos fue el aliento de la verdadera vida espiritual. Los discípulos habían de interpretar esto como ellos, siendo imbuidos con los atributos de su Salvador, para que en pureza, fe y obediencia ellos pudieran exaltar la ley y hacerla honorable. La ley de Dios es una expresión de su carácter. Por la obediencia a sus requerimientos alcanzamos el estándar de carácter de Dios. Así los discípulos habrían de testificar de Cristo. El impartimiento del Espíritu fue el impartimiento de la vida misma de Cristo, la cual calificaría a los discípulos para su misión. Sin esta calificación su obra no podría ser realizada. Así, habrían de cumplir con las responsabilidades oficiales con la Iglesia. Pero el Espíritu Santo aún no se había manifestado plenamente porque Cristo aún no había sido glorificado. El impartimiento más abundante del Espíritu Santo no tendría lugar sino hasta después de la ascensión de Cristo. ¿Qué notamos en esta cita? De que el Espíritu Santo es el hálito de Cristo. El Espíritu Santo es la vida misma de Cristo. Y cuando se recibe el Espíritu, se recibe el hálito de Cristo, se recibe la vida misma de Cristo. Leemos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 43 del año 1898, que dice así: seguramente Cristo sintió la presión de toda inconveniencia cuando Él ocultó su divinidad bajo el manto de la humanidad. Sin embargo, Él sobrellevó la prueba en lugar de toda la humanidad. Mostró lo que la humanidad puede hacer tomando las oportunidades y privilegios de ser participantes de la naturaleza divina. Cristo triunfó sobre toda influencia corruptora. Él sabe lo que afecta al hombre. Él conoce la fuerza de cada tentación. Él sabe cómo encontrarse con el hombre bajo toda circunstancia, cómo levantar y fortalecer e imbuirlo con la naturaleza divina, cómo soplar el aliento de vida sobre él, diciendo: recibe el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que Cristo mostró lo que la humanidad puede hacer si toma las oportunidades que trae consigo el ser participantes de la naturaleza divina. Dice que Cristo triunfó sobre toda influencia corruptora y Él sabe perfectamente lo que le sucede al hombre. Siendo esto así, Cristo puede dotar al hombre de la naturaleza divina al soplar el aliento de vida y diciéndole: recibe el Espíritu Santo. El aliento de vida que, como habíamos visto en las citas anteriores, es el aliento de la vida de Cristo. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 294 del año 1906. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6, 57 y 63. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que es el Espíritu el que da vida. Y las palabras que habla Cristo son Espíritu y son vida. Ahora, cuando dice que el Espíritu es el que da vida, esa vida que nosotros recibimos es por medio de las palabras de Cristo, nos está diciendo que acá Cristo no se está refiriendo a su enseñanza, sino que se está refiriendo específicamente a su persona y al carácter divino de su persona, a la divinidad de su carácter. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Manuscript Releases, el volumen 8, página 49 del año 1892, que dice: el Salvador es nuestro Consolador. Esto he probado que Él es. Bien categórica en su afirmación.
La siguiente cita se encuentra en el Manuscript Releases volumen 19, página 297 del año 1892, que dice: a medida que miramos a Jesús, nuestra fe penetra las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor en la entrega de Jesús el Consolador. Nuevamente tenemos aquí a Jesús o al Salvador siendo identificado como nuestro Consolador, como el Consolador. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Manuscript Releases volumen 8, página 57 del año 1898, que dice así: Cristo viene como un consolador a todos los que creen. Él te invita a que confíes. Él dice: permaneced en mí. Con seguridad podemos confiar en nuestro amante Salvador. Puedes decir: sí, mi Salvador, en ti puedo confiar y confiaré, permaneceré en ti. Luego, con cuánta confianza puedes trabajar en su presencia. Tus obras serán el fruto de Cristo trabajando en ti. Puedes descansar en lo que Cristo puede hacer por ti, y las energías del alma serán despertadas para cooperar con Él. Él trabajará en ti a fin de hacer su buena voluntad. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Es de que Cristo viene como un consolador a todos los que creen. Si uno no cree, ¿cómo puede esto ocurrir? Y la obra del Consolador es Cristo trabajando en ti. Es Él trabajando en ti y en mí. Veamos la siguiente cita que está en la revista Review and Herald del 26 de agosto de 1890, que dice así: la razón por la cual las iglesias están débiles y enfermas y listas para morir es porque el enemigo ha introducido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Él ha buscado esconder a Jesús de su vista como el Consolador, aquel que reprueba, advierte y los insta, diciendo: este es el camino, andad por él. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que es la obra del enemigo el buscar esconder a Jesús como el Consolador, y que el hacer esto lleva a que las iglesias estén débiles y enfermas y listas a morir. Es decir, para que haya vida espiritual en nuestras iglesias, hemos de mantener firme delante nuestro, a nuestra vista, el hecho de que Jesús es el Consolador. Es nuestro Consolador. Veamos la siguiente cita que está en Testimonios para Ministros, página 137, que dice así: todo leal Hijo de Dios tratará de conocer la verdad. Juan presentó la verdad tan claramente que un niño puede entenderla. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Escogemos ser clasificados entre aquellos que no disciernen la verdad, que están tan cegados por el poder engañoso del enemigo que sus ojos no ven a aquel que es la misma imagen de la sustancia del Padre? Los seguidores de Cristo pertenecen completamente a otra clase, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra de un ser humano no ha de ser recibida y creída a pie juntillas. Primeramente tenemos que preguntar: ¿hablan ellos en armonía con la palabra? ¿Rechazan un sencillo así dice Jehová porque ven que ello implica una cruz? Esta cita es tremenda. Dice que todo leal Hijo de Dios tratará de conocer la verdad, y que la verdad fue presentada claramente, tan claro que un niño la puede entender. Y ahora ella adentra en lo que está hablando y cita a Juan 14, que dice Jesús a sus discípulos que rogará al Padre, y el Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahora ella se pregunta, ¿no?, respecto de este versículo y de la verdad respecto de este versículo. Dice: ¿escogemos ser clasificados entre aquellos que no disciernen la verdad,
que están tan cegados por el poder engañoso del enemigo que sus ojos no ven a aquel que es la misma imagen de la sustancia del Padre. ¿Quién es la misma imagen de la sustancia del Padre? Es Cristo, es el Hijo de Dios, es Jesús. Y dice, escogimos estar entre aquellos que están tan cegados que no podemos ver a Cristo en ese versículo, que no podemos ver a Cristo en ese otro consolador. Y ahora ella explica, ¿no? Ella dice, los seguidores de Cristo pertenecen completamente a otra clase. Ellos tratarán de conocer la verdad. Y ahora ella cita, dentro del contexto de ese versículo citado de Juan 14, hace referencia a todas las citas que lo vinculan directamente con Cristo, que están resaltadas en la pantalla en negrita. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y estará en el futuro, tiempo futuro, ¿no? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vosotros me veréis, me manifestaré a Él, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y así ella termina cerrando esta apelación diciendo, ¿y qué es lo que hemos de creer? ¿Hemos de creer la palabra de otro ser humano o creeremos un sencillo así dice Jehová? Porque los versículos así como están presentados son sencillos. Es un así dice Jehová. Aceptarlos así, ¿implica una cruz? ¿Será que por eso se pueda llegar a rechazar? Ella aquí en esta cita está claramente viendo a Cristo como el Consolador, como el Espíritu de verdad el cual iba a ser enviado al mundo. Esa verdad tan simple que un niño la pueda ver. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos tomo 3, página 240, que dice así. La línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven debe permanecer siempre clara. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos debe ser tan grande como la que hay entre la luz y las tinieblas. Cuando los hijos de Dios asumen la posición de que ellos son el templo del Espíritu Santo y Cristo mismo habita en ellos, lo revelarán de tal manera en espíritu, en palabras y en acciones, que habrá una distinción inconfundible entre ellos y los seguidores de Satanás. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que cuando el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, es Cristo mismo quien habita en ellos. Y no puedo dejar de resaltar que es Cristo mismo el que habita en ellos. Veamos a continuación Mensajes Selectos tomo 3, página 156 del año 1892, que dice así. ¿Quién, sino Cristo Jesús, por medio de su Espíritu y su poder divino, guió las plumas de los historiadores sagrados a fin de que se presentara al mundo el precioso registro de los dichos y las obras de Jesucristo? ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? De que los escritos que dan testimonio de las obras de Jesucristo, los escritos bíblicos del Nuevo Testamento, fue guiado por medio del Espíritu de Cristo. En El deseado de todas las gentes, en la página 202, escrito en el año 1898, leemos que dice, el Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Así vemos cómo en esta cita se presenta a Cristo Jesús como siendo el inspirador por medio de su Espíritu, el inspirador de los profetas, de las Escrituras, de la Biblia. Fue el Espíritu de Cristo, su Espíritu, el que guió a los escritores. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 447-448 del 1898. Dice así. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora está oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué destacamos de esta cita? De que este ayudador que está con nosotros es Cristo. Y Él, aunque no lo podamos ver, Él nos habla en forma individual, en forma personal a todos. ¿Y qué es lo que nos dice? No temas, yo estoy contigo.
Leamos ahora la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, es página 139 del año 1898. Dice así: Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su Iglesia. Bien, ¿qué es lo que notamos de esta cita? Aquí ella presenta una dualidad que a veces es de confusión. Ella dice, mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Así vemos dos obras de acción claramente manifiestas. Jesús, hombre, está sentado a la diestra del Padre, Él está ministrando. Pero al mismo tiempo que lo vemos ahí, haciendo esa obra, su espíritu, su omnipresencia, de acuerdo a las citas que leímos antes, es el ministro de la Iglesia aquí en la tierra. Por eso dice que aunque está oculto, yo estoy con vosotros todos los días. Y el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, es su presencia vivificadora. Es decir, es una presencia que trae vida, que es vida a su Iglesia. Ahí tenemos presentada esa dualidad que es una opinión personal, que diría que quizás pueda llegar a traer algo de confusión. Ver la obra de Jesús en el cielo y al mismo tiempo el Espíritu obrando en la tierra. Y lo interesante de esto es que ella dice que es el Espíritu de aquel que está en el cielo, es la presencia de aquel que está en el cielo. Aquel que está en el cielo ministrando en el santuario celestial envía su Espíritu, su presencia vivificadora. Esta presencia vivificadora, este espíritu de aquel que está ministrando en el santuario celestial, es su omnipresencia, es la divinidad de su ser, de su carácter. Y leamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404-405, escrita en 1900. Dice así: Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Y aquí en esta cita tenemos una ampliación de la intercesión, ¿no? Noten ustedes que dice que la intercesión o la mediación de Cristo y del Espíritu Santo es diferente. De hecho, noten que dice que Cristo y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente. La singularidad acá es de que el Espíritu no ruega como lo hace Cristo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración, al arrepentimiento, a la alabanza y el agradecimiento. Mientras Cristo, nuestro mediador, está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros, presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo e intercede ante el Padre, el Espíritu Santo, su Espíritu, actúa sobre nuestros corazones e intercede en nuestros corazones, instándonos a las buenas obras, a la oración, al arrepentimiento, a la alabanza, al agradecimiento. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Recibiréis poder, página 30 del año 1897. Dice así: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. Para aproximarnos a Dios tenemos un solo canal. Nuestras oraciones pueden acceder a Él por intermedio del único nombre, el de Jesús, nuestro abogado. Su Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. En el santuario, ningún fuego extraño era utilizado en los incensarios que se agitaban delante de Dios. Siendo así,
Únicamente el Señor puede encender un deseo ardiente en el corazón, si es que deseamos que nuestras oraciones resulten aceptables. El Espíritu Santo es el que debe hacer la intercesión desde nuestro interior en nuestro favor, y la realiza con gemidos que nadie puede reproducir. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Para acercarnos a Dios hay un solo canal, hay un solo intermediario, hay un solo mediador, hay un solo nombre, y es el de Jesús. Y es su Espíritu el que debe inspirar nuestras peticiones. Si no es su Espíritu, estamos yendo por un canal diferente. El único canal es el de Jesús y el de su Espíritu. Y es el Espíritu el que debe poner un deseo ardiente en nuestros corazones. Es su Espíritu el que puede hacer una intercesión desde nuestro interior en nuestro favor. Así es como viene a ser de que hay un solo intercesor, hay un solo intermediario, hay un solo nombre bajo el cual hay salvación, el de Cristo Jesús. Es tan difícil hoy como en los días de Cristo romper con las líneas regulares. Hemos tenido gran luz, no seamos estrechos. Rompamos con las ligaduras que nos atan. Cristo es la fuente de todo verdadero crecimiento, el mantenedor de toda vida. Por su Santo Espíritu, Él comunica principios celestiales y suministra vida espiritual. ¿Qué notamos de esta cita? De que el Espíritu Santo es su Santo Espíritu, es el Santo Espíritu de Cristo. Y cuando recibimos el Espíritu de Cristo, Cristo nos da todo crecimiento. Él mantiene nuestra vida, Él nos da vida espiritual y nos comunica los principios celestiales. Esto por medio de su Espíritu. Vean ustedes lo que dice la siguiente cita que está en la revista Review and Herald del 30 de abril de 1901. Dice así: Él viene a nosotros por su Santo Espíritu hoy. Reconozcámoslo a Él hoy, entonces lo reconoceremos cuando venga en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? De que Cristo nos viene hoy viene a nosotros por su Santo Espíritu, y de que el hecho de que nosotros lo reconozcamos a Él hoy, viniendo por su Santo Espíritu, es lo que nos va a permitir reconocerlo a Él cuando vengan las nubes de los cielos. La apelación es que lo reconozcamos hoy cuando Él viene por su Espíritu a nosotros, para poder reconocerlo cuando Él venga por segunda vez. Veamos la siguiente cita que se encuentra en La Educación, página 135, escrita en el año 1903. Dice así: En el principio, Dios. Únicamente aquí puede encontrar reposo la mente en su investigación anhelosa, cuando vuela como la paloma del arca. Arriba, debajo, más allá, habita el amor infinito que hace que todas las cosas cumplan su propósito de bondad, porque las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero su testimonio solo puede ser entendido con la ayuda del Divino Maestro. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Solo mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Solo bajo la dirección del Omnisciente podremos llegar a pensar lo mismo que Él cuando estudiemos sus obras. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que el testimonio de la naturaleza puede ser entendido únicamente por el Divino Maestro. ¿Y quién es este Divino Maestro? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que se movía al principio sobre la faz de las aguas. Es el Verbo que hizo todas las cosas. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Es Cristo, ese es el Divino Maestro. Él es el Espíritu que nos guiará a toda la verdad. Es el Verbo que estaba en el principio quien hizo todas las cosas. Así vemos que Elena de White, en este escrito, en esta cita, identifica al Divino Maestro como el Espíritu de verdad,
como aquel espíritu que se movía al principio sobre la faz de las aguas, como al Verbo, como a la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Leamos la siguiente cita que se encuentra en A fin de conocerle, página 60, que fue escrita en el año 1901. Dice así: la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Que no vemos a Cristo, no le hablamos, pero es su Espíritu Santo el que está cerca nuestro sin importar dónde estemos. Y después dice que es su Espíritu Santo, es su Santo Espíritu, el que obra dentro, ¿no?, del que lo recibe. Y obra por medio del que recibe. ¿Del que recibe a quién? A Cristo, al Espíritu de Cristo. Veamos ahora la siguiente cita que se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 233, año 1898. Dice así: repetidas veces, los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecado y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que había un hombre que estaba enfermo y ese hombre es identificado como un espíritu perplejo y combatido por la duda. Y ese espíritu perplejo y combatido por la duda había sido convencido de pecado por el Salvador. El Salvador, el Espíritu de Cristo, había obrado en esos días, había obrado en el corazón de este paralítico. Se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús. Y la misericordia vivificadora del Salvador, del Espíritu de Cristo, había bendecido su corazón y Jesús, al haber recibido el Espíritu Santo, toma conciencia o conoce la obra que su espíritu estaba haciendo en el corazón de este paralítico y había visto cómo la fe y la esperanza se había fortalecido a medida que este paralítico se iba acercando a su presencia. Vemos así en esta cita al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo trabajando en los días mismos del ministerio de Jesús y como el Espíritu Santo os da o nos da a conocer todas las cosas, el Espíritu Santo le fue revelando a Cristo la obra que estaba ocurriendo en el paralítico. Leemos la siguiente cita que se encuentra Alza tus ojos, página 308, dice así: la revelación de Jesús a Juan es un mensaje maravilloso, augusto, excelso, solemne. Presentarlo con convicción requiere todos los talentos que el Señor ha concedido a los hombres. Cuando Juan lo recibió, fue preparado por el Espíritu Santo, pues Cristo mismo descendió del cielo y le indicó lo que debía escribir. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que Juan fue preparado por el Espíritu Santo, y ahí explica, ¿no? Fue preparado por el Espíritu Santo porque Cristo mismo, descendió del cielo y le indicó lo que debía escribir. Es decir, la preparación recibida fue la indicación de lo que debía escribir. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el volumen 2 de Sermones y Presentaciones, página 93. Dice así: deberíamos ser la gente más feliz del mundo porque Él es todo en todo para nosotros.
Nos ha dicho que sería nuestro consejero, guía, fuerza, apoyo y un tierno y sensible amigo. Él es todo lo que necesitamos, el primero, último y lo mejor en todo. Queremos alabarlo en la mañana, al mediodía y a la noche, siempre teniendo la puerta de nuestro corazón abierta e invitando a Jesús a entrar allí y morar. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es lo que notamos de este versículo? Que Jesús es todo para el ser humano. Jesús tiene todo lo que el ser humano podría necesitar, y de que debemos siempre tener la puerta abierta de nuestro corazón para invitar a Jesús a que entre y para que Jesús more en él. Y luego ella cita un versículo de Juan 14, en la cual Jesús se está explayando respecto de la venida del Consolador, y en la cual él dice, haremos morada con él, ¿no? Con aquel que le ama. Así, vemos que la forma en la cual él puede suplir todas nuestras necesidades es por él morando en nuestros corazones. Y así llegamos al final de la presentación del día de hoy, donde hemos visto todas estas citas en las cuales Elena G. de White describe y nos muestra a la obra del Espíritu Santo como siendo la obra de Cristo, como la vida de Cristo, como la omnipresencia de Cristo, como la presencia de Cristo, la divinidad de su persona. Es el mismo desprovisto de su personalidad humana, la naturaleza divina de Cristo, el Espíritu de Cristo. Todos esos conceptos están enmarcados en las citas que hemos leído en el día de hoy. Los invito a que veamos la siguiente presentación, en donde veremos más citas aún que nos mostrarán esta relación o esta vinculación que hace la escritora del Espíritu Santo siendo como el Espíritu de Cristo. Hasta la próxima.